Bien, esta es la clase real que hoy nos toca, ¿cierto? Que es esplagnología. Esta es una clase muy importante, es muy sencilla porque es de generalidad. Es muy sencilla en el sentido de que transita poco de anatomía, más bien es una clase para que usted entienda cómo se forman algunas estructuras que son importantes para las vísceras en general o para los órganos en general, y que usted comience a comprender que entre el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el aparato genitourinario, no hay mucha diferencia desde la perspectiva biológica y cómo se están formando las vísceras y los órganos. Y entonces le comienza a dar un poco de sentido a que las estructuras que se denominan bolsa serosa le dan la característica a convertirse en una estructura con una función específica en una víscera, o si no la posee en un órgano. Bien. La esplagnología es esta disciplina que estudia las vísceras, que estudia los órganos, que estudia los sistemas que son esplácnicos. ¿Se acuerdan que cuando nosotros hablamos de neurocráneo, decíamos que también existe un viscerocráneo, que están relacionados a la cara y que guarda las vísceras de la cara, por eso se llama viscerocráneo. Por lo tanto, estructuras que son viscerales derivan de la palabra viscus, que significa húmedo, y que la característica de esa humedad se le dan estas bolsas serosas que están en relación a esa víscera, que tienen la producción de líquido interpuesto entre dos membranas y que le permiten la capacidad de no rozarse fuertemente entre esas membranas que están recubriendo. Por lo tanto, las vísceras están recubiertas por una membrana que se denomina bolsa serosa. Ahora, se incluye en la esplagnología el estudio del aparato respiratorio, del aparato digestivo y del aparato urogenital. Y están inervados por la porción autónoma del sistema nervioso. Dijimos que la diferencia entre un órgano y una víscera era poseer una bolsa serosa o no poseerla. Entonces, esto es importantísimo porque nosotros hemos dicho hasta ahora, o usted ha escuchado por lo menos en alguna clase, hablar sobre adventicia, por ejemplo. Hablar sobre una bolsa serosa. Escuchó por ahí el peritoneo. Ha escuchado una pléula. Ha escuchado una cápsula. Y yo he dicho, esto está envuelto en una cápsula fibrosa. O tiene una logia parotidia. Y todos esos conceptos, embriológicamente, son todos distintos. Y no es que sean estructuras anatómicas distintas, porque si usted las observa más o menos parecidas todas. Entonces, la diferencia entre un órgano y una víscera es poseer o no poseer una bolsa serosa. Pero las bolsas serosas derivan de una región precisa del embrión y tienen una función precisa. No es igual a una adventicia. Una adventicia es un tejido fibroso laxo que es capaz de relacionar una estructura con el resto de los tejidos. Entonces le da cierto grado de movilidad, pero no tanto como para que se mantenga en el lugar. Por ejemplo, una vena o una arteria tiene tejidos de adventicia que lo relacionan. Pero una cápsula fibrosa es distinta, porque una cápsula fibrosa es tejido fibroso denso, que está hecho para que esa estructura se mantenga fija en ese lugar y no se mueva. Pero las bolsas serosas, que son estas estructuras que le dan características a las vísceras, están hechas para distintas cosas. Están hechas, por ejemplo, para que darle el potencial de expansión a una estructura con una función precisa, como un corazón, como un pulmón. Darle un potencial de expansión de tal forma de que la estructura anatómica no se roce o no colapse contra otra estructura anatómica. Entonces debe estar encasillada en unas láminas que le dan un potencial de expansión. Eso es una bolsa serosa. Bien, una vez que hemos entendido eso, decimos, ya, entonces los órganos no tienen bolsa serosa, las vísceras sí tienen. Pero después tenemos que los órganos o vísceras, independiente de lo que sea, pueden ser cavitados o pueden ser macizos. Usted vio un corazón. Claramente es cavitado, ¿cierto? Si es una víscera o un órgano, bueno, ahora tiene como para clasificarlo. ¿Tiene una bolsa serosa asociada? Sí. ¿Cómo se llama? Pericardio. Y por lo tanto es una víscera cavitada, ¿cierto? Es víscera cavitada. Pero existen también vísceras u órganos que son macizos.
macizos, que no tienen una cavidad adentro. O de repente sí la tienen, pero igual, mediante otras características, usted dice no, es maciza. ¿Cómo sabemos que es maciza? Primero, porque tienen un tejido que se denomina estroma. Y el estroma es un tejido que le proporciona un sostén, una estructura, para que otro tejido haga la función. Pero además no solamente sostén, sino que también es nutrición. Nutrición para las otras células que son del parénquima. Por lo tanto, una estructura de órgano o víscera que se denomina maciza necesita tener un estroma y necesita tener un parénquima, que es una célula o un tejido que le proporciona una función. Y el parénquima, en este caso, ¿cuál va a ser? El nefrón, ¿cierto? Al riñón, o el alveolo, al pulmón, o el hepatocito, al hígado. Un parénquima. Perfecto. Mantienen cortezas. Nosotros sabemos que el riñón, no hemos visto esto, pero sabemos que tiene una corteza y una médula. Mantienen una estructura que se denomina hilio. Esto es importante porque ustedes después deben reconocerlos. El hilio es el espacio, un espacio, no una estructura anatómica, es el espacio por donde pasa el pedículo o donde pasan las estructuras que van a ir o van a salir de la víscera u órgano. En este caso estamos viendo un riñón. ¿Es una víscera o es un órgano? ¿Qué cree usted? Es un órgano, es un órgano. Está detrás del peritoneo, se quedó por detrás y tiene su propia cápsula. Es un órgano. Y es macizo. Es macizo porque tiene estroma, tiene parénquima, tiene corteza, tiene hilio. Mira el hilio. Un espacio por donde pasan todas las estructuras o salen todas las estructuras por el mismo espacio. Y esas estructuras que se unen, se juntan, se denominan pedículo. En un hígado, el pedículo está asociado a la vena porta, a la arteria hepática, al conducto colédoco, a las vías biliares, que van a ir todas por una tríada que se denomina tríada hepática. Cuando nosotros hablamos de la tríada hepática, estamos diciendo el pedículo. Entonces, el hilio es un espacio por donde pasan todas las estructuras y el pedículo son las estructuras que pasan. El pedículo está conformado normalmente por una arteria, una vena, tejido linfático, que puede ser un conducto, vaso linfático, linfonodo asociado, tejido linfóide encapsulado, lo que sea, pero tejido linfático, y una estructura propia de la víscera u órgano. Por ejemplo, un bronquio, también acompaña, ¿cierto?, al pedículo del pulmón. ¿Ya? En este caso, ¿qué será eso? Uréter. Para ser clasificado como órgano o víscera cavitaria es distinto, porque para ser cavitaria tiene que tener esto. No debe poseer hilio, no tiene hilio, no tiene un espacio fijo para que pasen las estructuras, sino que el pedículo se distribuye por distintas porciones de la víscera u órgano y va pasando por distintas partes, como lo que ocurre en un corazón. No tiene hilio. No tiene hilio, porque las venas pulmonares están en un lado, la aorta está en otro, la tronco pulmonar está en otro, el seno coronario está en otro. Entonces no tiene un hilio y un pedículo. A eso me refiero. Si no tiene hilio, no tiene pedículo. Por tanto, que coloqué aquí sin hilio, suficiente, ¿cierto? No tiene hilio, no tiene pedículo. Y tiene estructura trilaminar, para ser cavitaria. Trilaminar. Mire ahí, aquí estamos viendo una tráquea. Y la tráquea tiene una adventicia, periféricamente, una adventicia, un tejido medio que es cartilaginoso y muscular, si quiere, y un tejido interno que es mucosa. Entonces tenemos una estructura que es trilaminar. En el caso de un estómago, tenemos una estructura periférica, que en este caso es una bolsa serosa, ¿cierto? Una estructura periférica, la bolsa serosa. Tenemos una estructura media, una capa media, que es tejido muscular, en este caso musculatura lisa, y una túnica que es interna, que es mucosa. Por tanto, también tenemos una estructura trilaminar. ¿Tiene hilio o pedículo? No, no tiene hilio, no tiene pedículo. Entonces es una víscera cavitada. Pero este es un órgano cavitado.
¿Por qué es órgano? Ah, porque no tiene bolsa serosa, este tiene adventicia. ¿Se ve la diferencia? Esto es importante porque después cuando son deformados ustedes en el transcurso de su carrera, pierden esto y hablan de víscera y órgano, como la nariz es un órgano, es lo mismo. Y no es así. Sacos serosos. Hemos nombrado que existen distintos tipos de estructuras periféricas asociadas, ¿cierto? Que son distintos tejidos asociados. Tienen distintas funciones. Bueno, pero los sacos serosos son cavidades que se disponen entre las láminas parietales y viscerales del órgano. Es decir, que tienen doble lámina. Tienen dos láminas, una asociada a una pared y otra asociada a la víscera. Y entre ambas queda un espacio. Piensen en el pericardio, porque el pericardio usted lo conoce, ¿cierto? Una lámina asociada a la víscera, que usted la conoció como epicardio, o también se denomina pericardio seroso visceral, y otra lámina que está asociada a una pared, en este caso no a una pared, pero está asociada al tejido del mediastino, ¿cierto? Que se denomina pericardio fibroso, ¿cierto? Y que está asociado con el pericardio seroso parietal, ¿de acuerdo? Y entre ambos existe un espacio. Esto es común para la cavidad pleural, o sea que las pleuras tienen la misma disposición, la cavidad pericárdica tiene la misma disposición, la cavidad peritoneal tiene la misma disposición y la cavidad vaginal del escroto tiene la misma disposición. Porque básicamente la cavidad vaginal del escroto es parte de, o es un derivado del peritoneo, porque básicamente el escroto desciende del abdomen, por lo tanto se lleva un trozo de peritoneo y eso es la cavidad vaginal del escroto. Entonces tenemos que los sacos serosos se ven en varias partes y están conformando parte del sistema circulatorio, parte del sistema o del aparato respiratorio, del aparato digestivo, etc. Bien, la constitución anatómica de una víscera está conformada por una túnica entonces serosa, la estructura trilaminar, una túnica serosa, una túnica muscular y una túnica mucosa. La túnica muscular claramente no es musculatura esquelética, es musculatura lisa. Y como es musculatura lisa, ¿se acuerdan de dónde deriva el embrión la musculatura lisa? Del mesodermo. ¿Pero de qué porción? Intermedio, paraxial o paraxil, lateral, lateral. Túnica muscular, musculatura lisa, el mesodermo lateral. Musculatura esquelética, el mesodermo paraxial. Y una túnica mucosa. Que esta no deriva, las túnicas mucosas no derivan del mesodermo. ¿De dónde derivan? Esto es lo que usted tiene que saber, ¿ah? Esto es lo que tiene que saber. El resto de embriología, estas son las cosas que tiene que saber, pues chiquillos. Porque esto es lo que usted hace en la transición para entender esto. Miren lo que le voy a decir. Esta túnica serosa y esta túnica muscular, ambas derivan del mesodermo lateral. Ambas. ¿No será entonces lógico que vayan pegadas? Es lógico, derivan de la misma región embrionaria. Pero esta túnica mucosa deriva del endodermo. Todas las mucosas derivan del endodermo. Todas. Y el endodermo es un tejido ínfimo. Parece ordinario en el embrión. Pero todos quieren un trozo. Todos. Todas las porciones del mesodermo intentan robarse un trozo. Y el intestino primitivo no es la excepción. ¿Por qué? Porque la túnica mucosa es el que le da la diferencia. La que hace la diferencia en una víscera. Porque si una túnica mucosa tiene células que producen ácido clorhídrico, hacen la diferencia entre el sistema digestivo y respiratorio. Porque eso se va a posicionar en el estómago y va a tener una función precisa. Pero la mucosa respiratoria va a tener otra función, porque va a tener otra morfología a este nivel. Pero las túnicas musculares son iguales. Todas son longitudinales externas y circulares medias. Son todas iguales, la musculatura lisa. Entre comillas, siendo como... Son todas iguales. El uréter tiene una disposición, pero más o menos es lo mismo. No tiene una gran diferencia. Y las túnicas serosas, más o menos parecidas todas. ¿Cuál es la gran diferencia que existe entre una víscera y otra? Esa.
la túnica mucosa. Entonces es lógico que derive de otra parte. Las túnicas serosas, esto lo habíamos dicho, pueden ser reemplazadas, pero antes de que les diga que sean reemplazadas, ¿se imagina para qué puede servir la bolsa serosa? Por si los dijo. Un pericardio, pensando en un pericardio, ¿para qué sirve? Perfecto, para unir el corazón, para fijar el corazón a una estructura determinada. ¿Para qué más? Para evitar el roce del corazón contra las estructuras del mediastino. Perfecto. ¿Para qué más? Para darle una capacidad de expansión a la víscera. Para darle movimiento. No se ve, para darle movimiento distinto a darle una capacidad de expansión. Usted se va a dar cuenta después que un mesenterio está para darle movimiento a un intestino delgado, movimiento. Para no limitarlo tanto, pero también dejarlo fijo a la pared posterior del abdomen, porque tampoco se puede mover de manera descontrolada. Entonces, estas estructuras que son bolsas serosas pueden ser reemplazadas por otras. Y estas son consideradas las primeras tres, que no son bolsas serosas y le dan características de órgano, como las cápsulas. Son fibrosas, densas, las adventicias, laxas. Estas no dan movimiento, las cápsulas. Las adventicias dan movimiento. Las túnicas fibrosas. Las túnicas fibrosas derivan de las fascias, por ejemplo el cuello. Túnicas fibrosas que están dando provocando una encapsulación de la tiroides, por ejemplo. La misma fase del cuello le provocan esta situación. Y la mantienen fija, pero la mantienen fija en relación al movimiento de la misma fase del cuello, que en este caso le dan algo de movimiento. Y la túnica vaginal es un poco extraña, porque esta deriva del peritoneo, pero es una bolsa serosa. Pero igual se nombra como reemplazo de bolsa serosa. Pero usted sabe que la túnica vaginal, que es del escroto, le da características de ser víscera al testículo. Ahora, la tela que se denomina subserosa va a separar la capa muscular subyacente de la túnica serosa. Siempre va a haber una subserosa entonces entre la capa muscular y la bolsa serosa. Estas estructuras que parecen muy teóricas no son tanto, no son tan teóricas. Es decir, esto se puede saber, más bien, se puede evidenciar cuando uno está en presencia de una adventicia. Por ejemplo, cuando uno pone anestesia, o cuando uno pincha en general, va a pinchar un vaso, pero es difícil pinchar, por ejemplo, una arteria, a pesar de que existen funciones que se denominan intravasculares. Pero aunque usted se dirija al lugar exacto donde usted debiera encontrar una arteria, normalmente no la pincha. ¿Por qué? No. ¿Por qué cree que si yo sé exactamente dónde está la arteria maxilar y yo la voy a buscar con una aguja y no caigo dentro de ella? ¿Por qué? ¿La lámina? ¿Qué lámina? Porque la adventicia la mueve. Moviliza el vaso, va pasando la aguja, moviliza el vaso. Y la aguja no es capaz de pinchar. ¿Existen punciones intravasculares? Sí. Son poco conocidas, son complicaciones, básicamente. Pero ¿para qué hablar de un nervio? Un nervio es prácticamente imposible pincharlo. Imposible. A pesar de que nosotros sabemos exactamente dónde hay un nervio y otro. Pero uno va con la aguja y el paciente puede sentir que está en el nervio, porque da una sensación de corriente. No, está a 2 milímetros todavía. Porque si usted pincha un nervio, le da una parestesia que lo deja 6 meses con sensibilidad disminuida o algo. Por lo tanto, es muy raro que ocurra, es muy raro. ¿Por qué? Porque los nervios también tienen un perineuro asociado, que es básicamente una adventicia que le da una libertad de movimiento más grande que una arteria. Las túnicas musculares dijimos que eran musculatura estriada, musculatura lisa, musculatura cardíaca, pero nosotros estamos hablando todo este rato, a nivel de la fuerza serosa, de musculatura lisa.
Esto no es musculatura estriada esquelética. Normalmente mantenemos fibras circulares internas y fibras longitudinales externas que le dan la característica de producir movimientos, que puede ser el peristaltismo de la región, de la estructura, de la víscera. Esta conformación entonces en fibras que son circulares y longitudinales. Normalmente fibras circulares internas y longitudinales externas. Tal cual se ve aquí. Ahí, ¿cierto? Ahí están cortadas las fibras que son circulares y ahí están las longitudinales. Pero ambas son capa media. Y la túnica mucosa dijimos que derivaba del endodermo. Esto es muy importante. Esta conformación es bien compleja porque ese epitelio que se va a formar a nivel de la mucosa, como va a ser distinto para cada aparato o sistema, en este caso, la conformación debe ser compleja, a pesar de ser un tejido que es microscópicamente ínfimo. Es menos voluminoso que una capa media, pero es más complejo porque mantiene una tela submucosa que lo va a conectar al tejido medio o al tejido muscular, un plexo submucoso, que el plexo submucoso aquí vamos a tener plexos nerviosos y también plexos arteriales, la muscularis mucosae, que es musculatura lisa en relación a la mucosa, y eso va a ser en algunas mucosas, en otras va a ser un poco más pobre, una lámina propia, y en la lámina propia es donde van a estar los vasos, básicamente drenaje linfático, porque ahí están las placas linfoides. Vamos a tener aquí los plexos venosos asociados y plexos arteriales también, y todas las glándulas del epitelio. Y luego tenemos el epitelio mismo, con criptas y vellosidades. Las criptas son depresiones, las vellosidades son proyecciones, usted la sabe eso de histología, ¿cierto? Pero lo importante es que la característica distintiva entre las distintas vísceras las proporciona la túnica mucosa. Desarrollo de los sistemas de Planck. Hasta aquí hemos dicho aproximadamente de que el sistema urogenital, el sistema respiratorio y el digestivo tienen características comunes, ¿cierto? Eso es lo que yo les quería traspasar. Ahora, cuando nosotros observamos el crecimiento de un embrión en sentido cefalocaudal, pero también en sentido lateral, nos podemos dar cuenta, usted aquí se ubica, ¿cierto? Aquí estamos viendo la notocorda, ectodermo, ahí está el endodermo. ¿Cómo se llama eso? Saco vitelino, y esa cavidad amniótica. Entonces, fíjense cómo el mesodermo, ahí está, el mesodermo comienza a crecer lateralmente, proyectando unos verdaderos como brazos, miren. Comienza a crecer, y específicamente la región del mesodermo lateral es la que comienza a crecer de tal forma que comienza a dar dos hojas. Y estas hojas se van a denominar como somatopleura y esplagmopleura. La somatopleura va a ser asociado a la cavidad amniótica. La esplagmopleura va a estar cercana o asociada hacia el endodermo, o más bien hacia el saco vitelino. De tal forma de que ambas estructuras del mesodermo lateral comienzan a asociarse a una cavidad y a otra, y entre medio comienzan a dejar un espacio. Ese espacio se denomina celoma intraembrionario, el celoma intraembrionario, y que es importante porque la somatopleura, esta, va a estar asociada a una pared. En el adulto se va a asociar entonces a la estructura visceral de las bolsas serosas más lejana a la víscera. O sea que va a estar conformada por estructuras que van asociadas a una pared. En cambio, la esplagmopleura, que es esta, va a estar asociada a la porción visceral de la bolsa serosa. Es decir, por ejemplo, en una cavidad pericárdica, en un pericardio, esto se va a transformar en el pericardio seroso parietal, y esa en el pericardio seroso visceral. Y entre ambos, este celoma que nosotros lo habíamos constituido como celoma intraembrionario va a ser la cavidad pericárdica. Y eso usted lo puede extrapolar a las pleuras, al peritoneo y a la cavidad vaginal.
Entonces las bolsas celosas son membranas dobles, derivadas de las hojas esplácnicas del mesodermo que reviste la cavidad celómica y la pared del saco vitelino, que es lo que estábamos viendo. De tal manera de que estas regiones que se comienzan a conformar, fíjense cómo esta tiene una importancia radical, que es la esplagnopleura. Porque la esplagnopleura, una vez que se hace lateral y comienza a abrazar el saco vitelino, lo comienza a estrangular de a poco, miren. Comienza a estrangular el saco vitelino, conformando una estructura que se denomina intestino primitivo. Y de tal manera que la esplagnopleura abraza esta región, lo estrangula y le roba un trozo de endodermo. Quedó amarillo, el endodermo era amarillo. Le roba un trozo de endodermo. Y por lo tanto, ese endodermo es el que se va a constituir después como la mucosa. Es decir, que el endodermo, o del endodermo derivan las mucosas, pero el resto de los tejidos asociados a la víscera de una estructura trilaminar deriva del mesodermo lateral. Aquí se ve algo también que es interesante. Esa conexión que después se va a quedar, esta conexión entre el intestino primitivo y el saco vitelino no se cierra a todo nivel, dejando un espacio que se denomina conducto ónfalo-mesentérico, ¿cierto? Y el conducto ónfalo-mesentérico va a ser parte del pedículo de fijación, así mismo como un alantoides, y va a ser parte del cordón umbilical. Aquí estamos viendo entonces un poco más claro lo que estábamos hablando. Aquí estamos viendo ¿esto qué será? Tubo neural. ¿Y eso? Perfecto. No tocó. Por lo tanto, aquí estamos viendo que esto es la esplagnopleura. Y esta es la somatopleura. Por lo tanto, ¿qué es esto? Saco vitelino y por allá cavia amniótica. Perfecto. Por lo tanto, esplagnopleura, somatopleura y esto sería el celoma intraembrionario. Celoma intraembrionario. Aquí estamos viendo cómo se está conformando esta estructura que se denomina conducto ónfalo-mesentérico, que da la conexión entre el intestino primitivo y el saco vitelino. Pero fíjense también cómo una vez que se conformó este intestino que se denomina primitivo, está conectado a esta pared. Está conectado a esta pared por esta estructura que se denomina el mesenterio dorsal. Y el mesenterio dorsal va a ser la estructura embrionaria por la cual va a derivar después gran parte de lo que nosotros conocemos como los mesos, ¿ya? Que son parte del peritoneo. O sea, gran parte del peritoneo deriva de ese mesenterio dorsal, que es primitivo. Aquí estamos viendo el crecimiento cefalocaudal, ¿cierto? Fíjense que en amarillo está el endodermo. Seguimos viendo el endodermo. Miren cómo se va proyectando el endodermo de tal manera de estar conformado el sistema digestivo en la conformación del intestino primitivo entre esta estructura y esta, que van a ser la membrana bucofaringea por cefálico, y por caudal esta estructura que se denomina membrana cloacal. Y la membrana cloacal va a ser el término del tubo digestivo. Pero antes del término hay una estructura que se proyecta, fíjense acá, que se denomina alantoides. Y esta alantoides es importante después en el adulto porque remarca exactamente dónde las vísceras dejan de ser abdominales y comienzan a ser vísceras pélvicas. Por lo tanto, del alantoides hasta la membrana cloacal se van a formar estructuras que van a ser pélvicas, vísceras. Y sobre esta, todas las estructuras del abdomen. Fíjense cómo se sigue estrangulando, llegando a conformar este conducto ónfalo-mesentérico, y después la alantoides, una porción de la alantoides va a estar unida al conducto ónfalo-mesentérico y va a formar parte del pedículo de fijación, porque básicamente hay una estructura que se proyecta hacia el pedículo de fijación en el adulto, que después va a ser el cordón umbilical, y que van a ser estructuras, por ejemplo, de importancia que fueron derivadas del sistema de la arteria ilíaca interna, y específicamente de la arteria umbilical, que se denomina, que en el adulto se llama ligamento umbilical medial,
¿cómo se llamaba en el embrión? En el feto, la arteria umbilical, ¿cierto? Esa arteria umbilical, esa conexión que iba a ir finalmente hacia el película de fijación, está dada por esta estructura que se denomina la alantoides. Por lo tanto, aquí van a quedar estructuras viscerales de la pelvis y por acá van a quedar las estructuras viscerales del abdomen. Significa de que el alantoides va a remarcar exactamente los fondos de saco, que son los fondos de recesos peritoneales que van a estar a nivel abdominal hacia inferior. O sea, por ejemplo, el saco de Douglas no es más que la alantoides, pero vista en un adulto. Después te vas a ver esto, lo que es un saco de Douglas. El aparato respiratorio, vamos a decir algunas cositas de pleura, básicamente, antes de ir a la clase de esto. Y que básicamente está conformado por vías que son superiores y vías que son inferiores. En las vías inferiores nosotros mantenemos básicamente pleura, pulmón y bronquios. Y periféricamente a lo que es el pulmón, mantenemos entonces esta conformación pleural, que son doble lámina de bolsa serosa y que dejan espacios entre la pleura que es parietal y la pleura que es visceral. Esos espacios se ven evidenciados en radiografías, en disecciones también, y algunas veces se denominan algunas líneas de reflexión y otros se denominan recesos pleurales. Los recesos pleurales son espacios reales entre las dos pleuras. Receso, o sea, espacios que no es que tengan aire, son espacios que mantienen líquido pleural y que le permiten expandirse al pulmón. Estos recesos se denominan costo mediastínico y el más importante es el que está asociado al lado izquierdo, que está asociado al corazón, y costo diafragmático, que los costos diafragmáticos son inferiores, lo vamos a ver ahora, y están en relación al diafragma. Y las líneas de reflexión pleural tenemos dos importantes: la línea external, que es donde cambia de dirección la pleura parietal, y la línea costal, que es más bien inferior, donde cambia de dirección la pleura parietal y se transforma en diafragmática. Aquí estamos viendo. Fíjense cómo dentro de las pleuras, que están en un azul un poquito más claro, ¿cierto? Y acá está el pulmón, aquí comienza. Fíjense que todo este espacio que es inferior al pulmón es básicamente pleural, es un receso pleural. Esto es lo que nosotros llamamos recesos costodiafragmáticos. Entonces existe un espacio pleural. Y fíjense acá, otro espacio. Estos son los costomediastínicos. Recesos costomediastínicos. El izquierdo más amplio, el del lado derecho, porque la presencia del corazón hace de que un trozo de pulmón no se forme y por lo tanto queda un espacio un poco más amplio. Esto se puede observar en la radiografía. Y las líneas de reflexión pleural también se pueden ver en la radiografía y se evidencian a esta región. Aquí donde cambió de posición la pleura parietal, cambia de dirección y se mete por el diafragma. Por lo tanto, esa línea se denomina línea de reflexión pleural. En este caso, la línea costal. Y la línea external, esa. Por lo tanto, importante la línea de reflexión y los recesos pleurales para las pleuras. Las glándulas que son anexas al tubo digestivo, vamos a hacer una mención para que se entienda lo siguiente. Nosotros vamos a hablar después de glándulas del tejido que es digestivo. Vamos a hacer una descripción amplia, por ejemplo, del páncreas o del hígado. Pero lo que nosotros tenemos que entender ahora, como estamos metidos un poco en embriología, es que estas derivan de distintas porciones del embrión y de distintos tejidos embrionarios. Aquí no vamos a tener esta suerte de clasificación donde todas las glándulas se ubican o se derivan del mesodermo, no es así. La parótida, por ejemplo, deriva del ectodermo. Tiene mucho que ver, deriva más bien de las células de la cresta neural, como tejido nervioso, que es raro. Entonces, las estructuras que son de glándulas, cada una va a tener su propio comportamiento en relación al tejido digestivo. Nosotros vamos a ver cada una de ellas por separado en relación a las clases de digestivos. Y las vísceras pélvicas, nosotros las vamos a ir viendo en relación al aparato que le corresponda, ¿no es cierto? Porque aquí se van a ubicar vísceras que son urogenitales, se van a ubicar estructuras que son digestivas, pero lo importante es que
mire, aquí está la diferencia exacta entre lo que son vísceras abdominales y vísceras que son pélvicas. Esa lámina. Y esa lámina es el peritoneo parietal inferior. O sea que forma una pared inferior. Este peritoneo parietal inferior, fíjese que hace una vuelta, una reflexión, y por lo tanto forma un receso, un espacio. Van a tener distintos nombres, dependiendo además si es hombre o mujer. Además, si es hombre, va a tener una cámara cerrada totalmente. Si es mujer, este espacio peritoneal va a estar abierto por la presencia del útero. Y entonces, este espacio, estos recesos que son inferiores, van a ser finalmente en el embrión conocidos como la alantoides. ¿Ya? Ese entonces, ese espacio, ese peritoneo parietal inferior, va a ser conocido como alantoides. En la mujer está perforado, en el hombre cerrado. Les doy 2 minutitos, chiquillos, para que descansen y nos vamos por peritoneo.